Que Dios les bendiga. Bienvenido a nuestro programa de discipulado. Este es un discipulado básico y vamos a estar viendo algunos principios fundamentales de lo que es la vida en Cristo. Este primer tema se trata de la salvación, que es lo primero, digamos, lo primero que una persona como cristiana puede obtener estando en Cristo. Primero tenemos que nuestro Dios es bueno y santo. Salmo del 105 dice, porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Aquellos que hemos conocido de nuestro Dios, hemos caminado un tiempo ya en sus caminos, sabemos que en el momento difícil podemos contar con Dios, podemos clamar a Él, pedirle su ayuda y Él nos ayuda. También cuando tenemos alguna tristeza, se la podemos contar. Cuando tenemos un problema que no podemos hablar con nadie más, lo podemos conversar con Él no se lo va a contar a nadie. Cuando tenemos alguna preocupación, todo lo que necesitemos se lo podemos llevar a Él como un buen padre, como un buen amigo. Le hemos aprendido a conocer de esta manera, hemos aprendido a confiar en Él y hemos visto que el Dios en quien hemos creído es bueno. Y también este Dios a quien nosotros servimos es el creador, el que hizo todo lo que existe. Dice la palabra de Dios que las cosas visibles que Él ha creado nos dan a nosotros testimonio, nos revelan que Él existe. Aquellas cosas como por ejemplo las estrellas, el cielo, las plantas, los árboles, y porque son cosas no solamente hermosas, sino que son perfectas. Y el ser humano, aun con toda su capacidad, no puede crear ninguna de estas cosas. Como hay un principio que dice que en la naturaleza nada se crea, nada se destruye, solo se transforma. Por ejemplo, la persona que hace una casa, ¿de dónde saca el material para hacer una casa? Si la hace de madera, la madera la saca de los árboles. El que hace un libro, un cuaderno, la madera y el material con que hace ese libro, ese cuaderno, también lo saca de los árboles. Es decir, si nosotros hacemos, supongamos, una torta, para la torta necesitamos harina, la harina de donde se saca, del trigo, y así sucesivamente. Todas las cosas que existen siempre vienen de algo, todas las cosas que el hombre hace vienen de algo que ya estaba hecho, que ya estaba listo. Inclusive cuando nosotros vemos que vamos a hacer, que alguien va a hacer un dibujo, algo creativo, algo nuevo, diferente, pero siempre tiene esa creación, entre comillas, nueva, tiene algunos rasgos que son de cosas que ya conocíamos. Por ejemplo, si hace un extraterrestre, le pone, aunque sea un solo ojo, o le pone varios ojos, pero ya son ojos, son cosas que ya existen, que ya están creadas. Le pone muchos brazos o brazos muy pequeñitos, pero lo que inventa, lo que dibuja o lo que se imagina es todo a partir de cosas ya existentes, de cosas que ya existen. No son cosas así como que de la nada, pero tiene solamente cosas que nunca se habían creado, nunca se habían hecho, y cosas totalmente nuevas. Nada. El único que tiene la capacidad de crear es Dios. Y aún este principio, que no está en la Biblia, es un principio de la lógica, que dice que en la naturaleza nada se crea, porque todo viene a partir de otra cosa, nos corrobora esto, nos confirma esto, que el ser humano no tiene la capacidad de crear. El ser humano todo lo que hace, lo hace tomando como base algo que ya existe antes. Por muy diferente que sea su diseño o lo que ha hecho, por muy distinto que sea, tiene cosas que ya existen. Y nada se destruye. ¿Por qué nada se destruye? Porque las cosas, por ejemplo, si yo pongo un poco de madera en el fuego, eso se transforma en ceniza. Entonces se transforma en otro material. Por eso quien dice ese principio,
que en la naturaleza nada se crea y nada se destruye, que solamente toma otra forma, se transforma en otra cosa. El ser humano no tiene la capacidad de crear. El único capaz de crear es Dios. Dios creó lo que nosotros vemos, dice, a partir de lo que no se veía. Hasta una piedra, una simple piedra que nosotros podemos ver, son tan distintas una de la otra. Es también otro principio de lógica que a mí me gustaba mucho antes de estudiar la filosofía, la lógica, ese tipo de cosas. Entonces me memoricé estos principios que existen, digamos, que están allí. Y otro de los principios dice que todo es igual a sí mismo. ¿Qué significa esto? Si usted compara dos piedras, por muy parecidas que sean, son distintas. ¿Y cuántas piedras existen en el mundo? Millones, millones, millones de piedras. Y ninguna piedra es igual a la otra. Algo tan simple como una piedra. Ninguna piedra es igual a la otra. ¿Qué nos dice esto? Y un principio de lógica dice que no existe una piedra igual a la otra. Siempre van a haber pequeñas o grandes diferencias, pero siempre se van a diferenciar en algo. Esto nos habla de la grandeza de la creación de Dios, que no hizo dos cosas iguales. Todo es distinto. Si comparamos un cabello con el otro, son distintos, tienen diferencias, pequeñas tal vez, pero las tienen. Si comparamos las huellas digitales solamente, las huellas digitales en el mundo no existen huellas digitales iguales. Por eso a nosotros nos identifican con la huella digital. Lo mismo en los ojos, también no existen dos ojos iguales. Por eso también hay algunos adelantos en donde se desea a través del ojo identificar a las personas porque no existen dos iguales. Qué creativo es nuestro Dios y qué grande es su poder. Esto nos muestra a nosotros que hay un ser superior. Porque imagínense que en no encontrar en la naturaleza nada que sea exactamente igual una cosa a la otra. Dos trozos de madera no son iguales, tienen diferencias. Dos árboles no son iguales, aunque sean de la misma especie y hayan crecido juntos. Existen también, por ejemplo, los gemelos idénticos, pero los gemelos idénticos los identificamos. ¿Por qué? Algunos tienen un lunar, una peca, uno es más gordito, el otro es más delgadito, uno tiene el pelo más oscuro, el otro lo tiene más claro. La cuestión es que sí hay diferencias. Sí hay diferencias. Entonces, solamente estos dos principios que nos salen en la Biblia, como digo yo, son principios de la lógica, nos muestran que sí hay un Dios. Porque ¿cómo es eso de que en el mundo entero no existan dos cosas iguales? No existen, simplemente no existen. Y eso es algo maravilloso, que nos da a entender que existe un Dios que es creador de todas las cosas. Y este Dios es tan bueno que creó todo esto, lo creó perfecto, lo creó hermoso, y lo creó para que nosotros como seres humanos lo disfrutemos. Esa fue la idea de nuestro Padre Celestial de crear esta naturaleza tan hermosa. Porque Él no habita acá en la tierra, Él está en todo lugar. Pero los que habitamos en este mundo, en este hermoso planeta, somos nosotros, los seres humanos. Ahí podemos ver su bondad, ahí podemos ver su misericordia, que para buenos y malos dice que Él da el sol. Y este mundo se lo dio no solamente a las personas que hacían lo correcto, a todos nos permite habitarlo y disfrutar de lo que Él ha creado, de lo hermoso que Él ha creado. Levíticos 20:26 dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Santo significa apartado, significa también puro, que hace lo correcto, que hace lo justo. Este es nuestro Dios. Y para tener comunión con nosotros nos pide ser igualmente santos, apartados de lo malo, de lo que no es correcto, de lo injusto, porque Él es santo. Sigamos viendo quién más nos dice la palabra del Señor.
Al principio de la Biblia, en el libro de Génesis, podemos encontrar la historia, nos cuenta la Biblia allí cómo fue creado el universo, cómo Dios creó el universo. Y nos habla allí de que puso a los dos primeros seres humanos, Adán y Eva. Estos dos primeros seres humanos eran sin pecado. Ellos no conocían el pecado, por lo mismo eran santos, porque ellos solamente sabían hacer lo bueno, no lo malo, no sabían. Y Dios les dio una simple orden. Tenía muchos árboles en ese huerto donde ellos estaban y les pidió que de un árbol no comiese, porque les dijo que si llegaban a comer de ese árbol iban a morir. Sin embargo, ellos en ese momento ellos tenían tanta comunión con Dios que ellos conversaban como con un amigo, porque eran santos. Entonces, como decía anteriormente, Él tiene comunión con los que son santos. Y Eva, en un momento determinado, estaba allí mirando el árbol, por curiosidad, no sabemos, pero estaba mirando ese árbol del que Dios les había dicho que no comiese. Estaba allí cerca del árbol, habiendo tantos otros arbolitos por allí, por el huerto, pero ella estaba allí, mirando el árbol del que Dios les había dicho que no comiese. Y se le apareció un personaje, la serpiente, que en ese tiempo, en el principio de la creación, vemos, de acuerdo al castigo que Dios le da a la serpiente, podemos ver que la serpiente no se arrastraba como se arrastra ahora. La serpiente tenía pies, caminaba. Pero en ese tiempo, la serpiente caminaba y aquí dice que habló con Eva incluso. Habló con Eva y le dijo, así es que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol. Sin embargo, dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió, le dijo, no, podemos comer de todos los árboles del huerto. Aquí mintió la serpiente. Mintió, dijo, de ningún árbol pueden comer. Oh, miren su Dios. Y esta serpiente usada por el enemigo, por el maligno, le dijo, le dio estas ideas a Eva, haciéndola dudar de Dios. Y Eva le dijo, no, podemos comer de todos los árboles, pero de este árbol, de este que estoy yo mirando, de este árbol no podemos comer. Entonces la serpiente le dijo, no, si ustedes pueden comer y no van a morir, sino que lo que va a pasar es que van a ser iguales a Dios. Y Eva sintió todavía más curiosidad. Imaginemos si Eva estaba mirando el árbol, seguramente por curiosidad, pensando qué podía pasar con él. No sabemos a qué distancia estaba, pero estaba allí cerca del árbol. Porque la serpiente inició con ella una conversación con respecto de este árbol. Le entró la curiosidad allí de saber y la ambición también de querer ser igual a Dios. El mismo pecado de la serpiente, de Satanás, perdón. El mismo pecado de Satanás, querer ser igual a Dios. Ya tomó del fruto, comió y le dio a su marido que también comió. Y entonces se dieron cuenta, sus ojos fueron abiertos y comenzaron a conocer qué era lo bueno y qué era lo malo, porque ellos habían hecho ya lo malo. Entonces ahora, sí existe algo malo, dijeron ellos. Y al conocer lo malo, al desobedecer y cometer este pecado de desobediencia, se convirtieron en pecadores. Y ya no pudieron tener más comunión con Dios. Y de hecho después Dios viene a conversar con Adán y lo llama, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre le dijo ahí, bueno, la serpiente me dio y yo comí. Y la mujer dijo, el hombre dijo, la mujer que me diste fue la que me dio y yo comí. Y la mujer dijo, la serpiente fue. Y se culparon unos a otros. Sin embargo, Dios, como es justo, los castigó a los tres. Y aquí vemos que en el castigo le dice a la serpiente que se iba a arrastrar y polvo comería todos los días de su vida. Y a Adán y Eva los expulsó del huerto porque ya no podía tener comunión con ellos por el simple hecho de que ellos se convirtieron en pecadores. Cometieron el primer pecado de desobediencia y al desobedecer ellos se convirtieron en pecadores y ya Dios no puede tener comunión con la persona pecadora.
Sin embargo, aquí, en este mismo momento, Él habla en Génesis 3:15 de la solución, de que va a enviar una solución. Alguien que va a vencer al maligno y que va a actuar de tal manera que el ser humano va a poder volver a tener esa comunión que en este momento, en este triste momento, se rompe con Dios. Esa comunión que el ser humano tenía con Dios, esa amistad que el ser humano podía tener tranquilamente con Dios porque no había nada que le estorbara, ningún pecado para estar frente a un Dios santo, se rompe y ya Dios no puede tener comunión con el ser humano. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, aquí nosotros vemos que fue Adán y Eva que pecaron y fueron castigados. Sin embargo, las generaciones que vinieron, todas las personas siguientes, todos hemos pecado de una u otra forma. Unos más, otros menos, pero todos de una u otra forma pecamos. Y por esa razón estamos fuera, estamos lejos de Dios, apartados de Dios. No podemos tener comunión con Dios mientras tengamos pecado en nosotros. Y dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte es la separación eterna de Dios. Esa es la muerte. Y el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna, vivir para siempre con Dios. La Biblia nos habla de que aquellos que mueren en Cristo, dice, duermen. Habla de que los que mueren con Cristo duermen, no de que mueren, y que duermen. Y luego van a recibir la recompensa eterna según lo que hayan hecho. Sin embargo, aquellos que no han creído en Jesucristo van a condenación eterna. Dios aún en este tiempo, en el tiempo antiguo, preparó una forma de perdonar al hombre, de volver a tener comunión con Dios, porque la única manera de que el hombre tenga comunión con Dios es que Dios pueda perdonarle sus pecados, porque es el pecado el que nos impide estar cerca de Dios, el que nos impide tener comunión con Dios. Dice en Levítico 5:15, habló más Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata, ciclo del santuario en ofrenda por el pecado. Es decir, cuando una persona cometía pecado, inmediatamente su comunión con Dios se rompe. Vimos que Adán y Eva pecaron, pero los seres humanos que vinieron después también. Seguimos pecando. Pero antiguamente Dios dice, ya, vamos a ver una forma de perdonar esos pecados. Y la única manera es de que alguien pague por esos pecados con su vida. ¿Quién va a pagar en este caso? Un cordero sin defecto, porque para Dios entonces tiene que ser perfecto. Un cordero era traído, ese animalito, y la persona, el pecador, ponía sus manos sobre el animalito, simbolizando de que, y confesaba allí sus pecados, simbolizando que ese animalito era ahora el que cargaba con todos sus pecados que él había cometido. Se tomaba el animalito y se mataba, y su sangre era esparcida delante de Dios. Había un lugar especial que se llamaba propiciatorio. Allí se esparcía la sangre del pecado, y entonces la persona que había cometido el pecado quedaba libre de la culpa. Pero alguien había muerto en su lugar. Era este animalito sin culpa, era el animalito inocente. Moría en su lugar, pagaba por su pecado. Entonces allí la persona estaba sin pecado y podía volver a tener comunión con Dios. Pero eso era siempre, o sea, de decir, porque no hay día en que no pequemos de alguna forma delante de Dios. Entonces, era el sacrificio de animalitos era constante, era siempre, por cada persona. Y Dios preparó algo mejor. Dios dice que
Él preparó un mejor sacrificio, un cordero perfecto. Y ese cordero perfecto es su Hijo, Jesucristo. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, que cree en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo de Dios nos lleva al Padre, como dice en Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También dice, mas a todos los que creyeron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Como decía al principio, la única forma de que el hombre volviera a tener comunión con Dios era que su pecado fuera perdonado. Y para que su pecado fuera perdonado, alguien tenía que morir en su lugar. Y en su lugar moría un animalito inocente. Pero Dios ya no quiso más esos sacrificios que tenían que estarlos haciendo siempre. Ya Dios dijo, no más, voy a preparar un sacrificio, un único sacrificio que será para siempre y será perfecto. Envió a su único hijo. Nosotros por eso celebramos la Navidad. En la Navidad, porque decimos en Navidad, vino del cielo, vino el Hijo de Dios a nacer como un niño, como un ser humano más, vino a nacer Jesús, que era 100% Dios y 100% hombre. Jesús vino a nacer y este dice que es el Cordero de Dios, el Cordero inmolado. Y vivo nosotros que este Jesús anduvo en la tierra haciendo solamente buenas obras. A todo el que lo necesitó lo ayudó. No dejó a nadie sin ayudar. A todas las personas las ayudó. Sanó enfermos, libertó endemoniados, dio respuestas a aquellos que se las pedían. Él siempre habló lo correcto de Dios, siempre enseñó, siempre estuvo enseñándole a la gente que estaba cerca de él, hablándole del reino de Dios, de qué era lo que él quería, qué era lo correcto. Nunca trató mal a nadie, nunca hizo algo injusto, siempre hizo las cosas correctas. Pero la gente lo rechazó. Lo rechazaron y lo entregaron para muerte, lo sentenciaron, lo crucificaron y dice que sufrió una muerte terrible. Fue azotado, llevó en su frente, una corona de espinas llevó en su frente, fue azotado, dice 40 azotes menos uno. Además de eso, fue clavado en la cruz del Calvario, fueron traspasadas sus manos y sus pies. Aparte de eso, todos lo insultaban, dice, todos lo injuriaban. Un momento determinado en que dice que lo golpeaban con garrote, lo escupían, le vendaban los ojos y lo golpeaban y le decían, dinos quién te golpeó, a ver si eres profeta, adivina quién fue el que te golpeó. Y lo trataban de provocar y lo maltrataron y así de esa manera él murió. Pero como él nunca pecó, pasó un día, pasaron 2 días y al tercer día dice que resucitó. Resucitó y ahora todo aquel que cree en Jesucristo, él pagó por sus pecados, entonces solamente tenemos que creer en Jesucristo y tendremos vida eterna. Volvemos a tener esa comunión que en un principio hablaba en Génesis, allí de Adán y Eva, esa comunión la volvemos a tener con el Padre. Jesucristo es quien paga por nuestros pecados. Por eso dice que Él es el camino al Padre, que nadie viene al Padre si no es a través de Él. ¿Por qué? Porque al Padre no podemos llegar con pecado y alguien tiene que pagar por nuestros pecados. Como decía al principio, era un cordero el que pagaba por los pecados de las personas, pero ahora tenemos a Jesucristo, al Hijo de Dios, que Él murió, pero también resucitó, y dice que Él cargó nuestros pecados, cargó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores, cargó todo. Entonces solamente tenemos nosotros que poner la confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios, creer que es el Hijo de Dios, y vamos a ser perdonados de nuestros pecados.
Y aún cuando nosotros cada vez que pecamos, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ya no necesitamos ir a matar a un corderito y derramar su sangre para poder ser perdonados de nuestros pecados y volver a tener comunión con Dios. No. Ahora simplemente tenemos que ir ante el Padre a pedirle perdón en el nombre de Jesucristo y Él nos perdona. ¿Por qué? Porque Él ya pagó por esos pecados y murió en nuestro lugar. Murió en lugar nuestro para pagar por nuestros pecados. Igual como esos corderitos de antes, que los mataban para pagar, siendo inocentes, los mataban porque así era una forma simbólica de pagar el pecado que había cometido la persona. De la misma forma, el Hijo de Dios está pagando Él por nuestros pecados. Dios no está pidiéndonos nada a nosotros, nada. No nos está pidiendo que a lo mejor nosotros nos golpeemos para poder pagar por nuestros pecados, que caminemos de rodillas. No nos está pidiendo nada. Simplemente nos está pidiendo que confiemos en Él, que creamos en Él. Entonces, de esa manera somos perdonados por nuestros pecados. Así como decía anteriormente, volvemos a tener comunión con Dios al creer en Jesucristo. Dice Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Todo aquel que cree en Jesucristo, como decía anteriormente, vas a ser un hijo de Dios y vas a tener ahora comunión con Dios. Puede conversar con Dios tranquilamente, así como lo hacían Adán y Eva al principio, ya a lo mejor no cara a cara, pero en oración. En oración podemos conversar con Él y podemos entregarle a Él nuestros problemas, nuestras preocupaciones, podemos contarle todo lo que nos pasa, nuestros secretos, se los podemos contar, Él no se lo va a ir a contar a otra persona. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es lo que decía anteriormente. Nuestro Dios nos perdona por medio de Jesucristo. No tenemos que ir donde ninguna otra persona, nadie más, tiene la capacidad para perdonar pecados, porque solamente Jesucristo dio su vida por nosotros. Solamente Él fue ese corderito, ese cordero que les mencionaba al principio, que murió en nuestro lugar, que derramó su sangre, así igual como lo hacía con los corderos antiguamente en el antiguo pacto, que los mataban y derramaban su sangre para pagar por los pecados de la persona. De la misma forma Jesús dice que derramó su sangre para pagar por nuestros pecados. Pero no solo por nuestros pecados, sino también cuando estamos enfermos podemos ir a Él a pedirle sanidad para nuestras enfermedades. Cuando tenemos problemas podemos ir a Él también a pedirle ayuda. Podemos contarle absolutamente todo a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Y finalmente, aparte de que volvemos a tener comunión con Dios cuando creemos en Jesucristo, tenemos algo muy maravilloso, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios nos promete ya no estar en un paraíso terrenal, sino una ciudad celestial, de irnos a vivir a esa ciudad celestial una vez que terminemos aquí en este mundo, nuestra vida termina, porque todos sabemos que la vida en este mundo termina, todos sabemos que tenemos que morir algún día. Unos antes, otros después, pero todos morimos. La palabra del Señor dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, que las personas que no creyeron en Jesucristo van a ser juzgadas por todo lo malo que han hecho, porque nunca buscaron a alguien que pagara por sus pecados, no buscaron a Jesús que gratis les ofrece pagar por sus pecados. En cambio, cuando nosotros venimos a Jesucristo, quien paga por nuestros pecados, tenemos la vida eterna, es decir, que una vez que nosotros vamos a morir aquí en esta tierra, como todo ser humano, pero nos espera una vida mejor en una ciudad celestial
para siempre junto a ese que nos amó tanto, que dio su vida por nosotros, pagó por nuestros pecados, que si a lo mejor nosotros muchas veces sentimos que no valimos nada para otras personas, que la gente no nos presta atención, que nos dejan de lado, que nadie se interesa por nosotros. Bueno, hubo un Jesús que pagó por nosotros, nos amó tanto, se preocupó tanto, que pagó por lo malo que nosotros hemos hecho. Y dice una palabra en la Biblia, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No sé, difícilmente vamos a encontrar a un ser humano capaz de poner su vida, de dar su vida, para pagar por lo malo que otro ha hecho. Muy difícil encontrar a una persona así. Pero Jesús lo hizo. Entonces, si queremos encontrar a alguien que de verdad nos ha amado demasiado, ese se llama Jesucristo, porque se puso en nuestro lugar. Se puso en nuestro lugar. Si sentimos que no le importamos a nadie, a Él sí le importamos, porque Él, Jesús, se puso en nuestro lugar y pagó no por lo bueno que hemos hecho, pagó por lo malo, para que nosotros no tengamos que pagar por esas cosas, sino que más bien tengamos una recompensa por creer en Él y por hacer lo correcto, tengamos una recompensa y una vida feliz a su lado para siempre. Porque sí, después de esta vida, sí hay otra. Y esa vida es eterna. Entonces solamente hay dos caminos. Un camino a la vida eterna, feliz con Dios, y un camino a perdición eterna, después de haber hecho todo lo malo acá en la tierra y sin haber creído nunca en Jesucristo. Escoja el mejor camino. Yo le invito a escoger el mejor camino. El camino de la salvación, el camino de la vida eterna, ese camino que nos conduce a una buena vida, a una vida feliz para siempre. Creyendo en Jesucristo y haciendo su voluntad, como está escrito en la Biblia, que es la palabra de Dios. Que Dios le bendiga.